La Voz de América presenta. En un clima de intensa controversia y polarización, Kamala Harris y Donald Trump cierran sus campañas. En la clave del voto hispano, el poder de las mujeres y latinos para determinar quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Con drones y vidrios blindados, autoridades toman medidas extraordinarias para garantizar la integridad de las elecciones. Y un nuevo informe de la UNESCO revela alarmante impunidad en crímenes contra periodistas a nivel mundial. ¿Qué tal? Esto es El Mundo al Día. Les saluda Yasmín López. Faltan solo horas para que Estados Unidos defina su futuro en las urnas. En una reñida contienda y con la atención puesta en los estados bisagra, Kamala Harris centra hoy su agenda en Pensilvania, mientras que Donald Trump recorrerá 3 estados indecisos. Tenemos cobertura de equipo desde Florida y también desde aquí, desde Washington, la capital estadounidense. Celia Mendoza, un cierre frenético de campaña. ¿Cómo se vive en estos últimos momentos de contienda? Con intensidad, Yasmín, esto es lo que hemos visto durante esta jornada donde ambas campañas están tratando de convencer a esos votantes que van a salir a las urnas este martes. Sin embargo, sabemos que ambos candidatos han enfocado sus esfuerzos en especial en Pensilvania, donde los votos de los latinos, los hombres y en especial las mujeres podrían cambiar el rumbo de estas apretadas elecciones. Donald Trump, el candidato presidencial republicano, ha apostado por una retórica desafiante en sus discursos de cierre. El expresidente advirtió este lunes que impondrá aranceles a México si no detiene el flujo de migrantes en la frontera compartida. Si no detienen esta arremetida de delincuentes y drogas que entran a nuestro país, voy a imponer de inmediato un arancel del 25% a todo lo que envíen a Estados Unidos. Hoy, con 4 mítines en 3 estados diferentes, Michigan, Carolina del Norte y Pensilvania, Trump busca captar a los indecisos y fortalecer el respaldo de sus seguidores en estos territorios clave. El republicano cerrará su campaña pasadas las 10 de la noche en Grand Rapids, en Michigan, el mismo lugar donde terminó sus 2 últimas campañas presidenciales. Kamala Harris, por su parte, enfoca su cierre de campaña en Pensilvania, un estado clave en las elecciones y el que más votos aporta al colegio electoral entre los estados bisagra. ¿Estamos listos para esto? Vamos a salir a votar. Estamos preparados para ganar. La candidata demócrata culminará su campaña en Pittsburgh y Filadelfia, acompañada de celebridades como Katy Perry, Lady Gaga y Oprah Winfrey. A nivel nacional, una encuesta este fin de semana en el estado de Iowa sorprendió a muchos al mostrar a Harris con una ventaja de 3 puntos sobre Trump en un estado típicamente republicano, reflejando la volatilidad de esta contienda y un posible cambio en el apoyo de los votantes en estados decisivos. En otros estados, las encuestas indican una carrera reñida, con Trump liderando ligeramente en Arizona y un empate en Michigan y Pensilvania, donde ambos candidatos han concentrado gran parte de sus esfuerzos. Y durante esta última jornada, Kamala Harris se ha mantenido al margen de nombrar a Donald Trump, mientras él se ha enfocado en nombrarla una y otra vez durante sus eventos de campaña. Se espera que Harris pase el día martes en la capital de los Estados Unidos y reciba los resultados en la Universidad de Howard, mientras el expresidente y candidato republicano lo hará en la Florida. Celia, pues te cuento que 75 millones de personas ya votaron en Estados Unidos. Ayer fue el último día de votación anticipada en persona en el estado de Florida. Desde allá nos acompaña en vivo Jacopo Luzzi. Jacopo, ¿cuál es la razón detrás de que tanta gente haya decidido votar antes del 5 de noviembre? Yasmín, primera cosa, el martes es un día de trabajo en Estados Unidos y muchos no tienen el tiempo libre para poder votar. Entonces, hacerlo antes, durante los fines de semana, es algo que ayuda mucho. Y segundo, evitar las largas filas que se forman el día de las elecciones. No hablamos de las cifras de 2020, pero frente a una elección descrita como la más importante de la historia, muchos no pudieron de verdad esperar para expresar su preferencia.
La votación anticipada en Estados Unidos ha terminado en casi todos los estados, alcanzando la cifra de 75 millones de votantes. Solo en Florida, más de 7 millones votaron anticipadamente, una cifra inferior en comparación con el 2020, donde la pandemia jugó un papel clave, pero muy por encima de las elecciones del pasado. En West Palm Beach, Florida, ya se cerró la votación anticipada, pero los partidarios de ambos partidos tratan de convencer a las personas a votar por su propio candidato el martes. Por toda su póliza de todo, de inmigración, de la economía, por toda, yo lo apoyo por todo lo que él significa. Los partidarios de Kamala Harris buscan transmitir su mensaje en esta zona de Florida con gran presencia de republicanos. Alguien que no divida al país, que no ponga al 1% más rico y a ciertas personas con ciertas creencias en contra de la gente más pequeña, la gente menos marginada como los latinos, los afroamericanos, los haitianos. Tratar de convencer a los latinos es muy importante para Donald Trump y Kamala Harris. Esa minoría podría marcar la diferencia en varios estados y que en los últimos años ha cambiado sus prioridades. Lo que le interesa es el acceso al mercado laboral y la universidad. Tenemos que considerar que cuando hablamos de voto latino estamos hablando de un voto extremadamente diverso y ahí entran también latinos de primera, pero también de segunda, tercera, cuarta generación que ya se identifican como estadounidenses, secundariamente como latinos. Aquí en Palm Beach, en este recinto electoral, el martes votará el candidato republicano Donald Trump, el cual seguirá las elecciones desde su residencia de Mar-a-Lago. En la noche el Partido Republicano tendrá un gran evento a la espera de los resultados que podrían tardar. Era Jacopo Luzzi, enviado especial en esta contienda presidencial a Florida. Los derechos reproductivos y la población latina que vive en los estados péndulo cobran una relevancia crucial en estas elecciones. Tanto las mujeres como los hispanos podrían tener el poder de decidir quién será el próximo presidente. Aquí la historia detrás de este fenómeno. El voto latino podría ser crucial en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. Su crecimiento demográfico es una de las razones. Según el último censo, la población hispana en Estados Unidos alcanzó 63,6 millones en el 2022, un incremento de casi 26% frente a los 50,5 millones que había en el 2010. El aumento fue superior que la tasa de crecimiento demográfico del 8% de todo el país. Piénsalo, 25 de cada 100 estudiantes en nuestras escuelas son latinos. Tenemos que recordar quiénes somos. Somos una nación de inmigrantes, por eso somos fuertes. El asunto de los latinos durante la campaña no es solo conquistar su voto, también es lograr un liderazgo que los represente. Que estoy ayudando a personas como yo, que lucen como yo, que tengan una representación. Además de los hispanos, otro grupo que puede marcar la diferencia en las elecciones son las mujeres. Justo un año después de la derogación del derecho al aborto y esta vez con una mujer en la boleta electoral. Ahorita la realidad es que para mujeres esta lucha, esta elección es muy personal. Estoy en Texas y sabemos muy bien que es de perder tus derechos y de perder tu libertad como mujer. Y ahora estamos viviendo en estados, especialmente las latinas son el grupo más grande impactado por las prohibiciones de aborto. Cerca de 22,2 millones de latinas viven en Estados Unidos. Ellas representan el 17% de todas las mujeres adultas del país. Su población creció a 5,6 millones entre 2010 y 2022. Estamos cambiando la cara, la voz de ser un líder en una comunidad como mía, que es sobre la frontera, que hemos visto en la historia de nuestro distrito, hombres más que mujeres. Mientras algunas organizaciones trabajan por activar el voto latino en las urnas, en la organización Emily's List se dedican a promover iniciativas demócratas y a impulsar la participación de mujeres en la política. Sin embargo, los latinos republicanos tienen otras prioridades. El crimen, la economía, también lo que le están enseñando a los niños en la escuela.
Medidas de seguridad extraordinarias han tomado las autoridades estadounidenses para custodiar a votantes y funcionarios. Muchos de estos esfuerzos se desplegaron en Arizona, específicamente en el condado Maricopa, uno de los campos de batalla electoral más importantes del país. Paula Díaz tiene el reporte desde Tucson. Con drones, francotiradores, vidrios de seguridad y botones de pánico conectados al número de emergencias, varios condados del país se preparan para garantizar un proceso electoral seguro. Nosotros coordinamos esfuerzos con otros alrededor del estado y del país. Estamos preparados para lo peor y tenemos planes de contingencia. Esperamos que solo tengamos un día bonito y pacífico. Uno de los estados clave en estas elecciones es Arizona, que ha destinado millones de dólares para reforzar la seguridad. Autoridades del condado Maricopa, el más poblado de este estado, afirmaron que durante la jornada electoral y el posterior conteo de votos, la seguridad será similar a la de eventos de la magnitud del Super Bowl. No tendremos tolerancia para cualquier actividad criminal. Mientras se contaban los votos en las presidenciales pasadas, grupos de manifestantes, algunos de ellos armados, se presentaron afuera del Departamento de Elecciones del Condado Maricopa para protestar. Es por eso que este martes triplicarán el número de oficiales destinados a la seguridad. Nosotros estamos hipervigilantes y tenemos reuniones de seguridad coordinadas con el secretario de Estado y el Departamento de Seguridad Interna de Arizona. Las autoridades en Arizona le han pedido a los votantes que este martes tengan paciencia, porque se esperan largas filas. En Tucson, Arizona, Paula Díaz, Voz de América. Kamala Harris, la primera mujer y la primera persona de ascendencia africana y asiática en ser vicepresidenta de Estados Unidos, ha marcado un hito en la política estadounidense y ese martes podría volver a hacer historia si llega a lograr la presidencia. Néstor Aguilera nos cuenta más. Nacida en 1964, la historia de Kamala Harris comienza en los diversos y progresistas barrios del área de la Bahía de San Francisco, California, donde sus padres inmigrantes de Jamaica e India se conocieron mientras estudiaban. Tras el fin de la relación matrimonial de la pareja, Harris creció en una modesta vivienda junto a su madre y una hermana. Así que vivieron encima de la guardería de Shelton, en un modesto apartamento de 2 habitaciones y un baño. Sus estudios en Derecho la llevaron a trabajar como fiscal y luego como fiscal de distrito de San Francisco. Nunca había habido una mujer fiscal de distrito. En 2010 fue seleccionada fiscal general de California y en 2016 fue elegida para el Senado, donde rápidamente se convirtió en una voz poderosa en temas de inmigración, atención médica y reforma de la justicia penal. Su desempeño en el ámbito legislativo llevó a Joe Biden a incluirla como compañera de fórmula. Harris se convirtió así en la primera mujer y la primera persona de color en ejercer ese cargo. La oleada migratoria en la frontera sur la hizo relacionarse con líderes latinoamericanos, pero también le generó críticas. Se suponía que ella era la encargada de asegurar nuestra frontera y ni siquiera sé si ya estuvo allí. Harris se ha sentido más cómoda sirviendo como emisaria en el escenario mundial, pero algunos factores en su ascenso la llevaron a ser la candidata demócrata a la presidencia, cuando Biden inesperadamente se retiró de la carrera. Néstor Aguilera, Voz de América. Y por otro lado está Donald Trump, quien en poco más de 9 años ha transformado la política moderna de Estados Unidos. Su enfoque directo y controvertido, junto con su retórica provocadora, han marcado un antes y un después del Partido Republicano. Álvaro Elgarra tiene la historia. Se suponía que sería el final, pero cuando llegó el final, Donald Trump, 45º presidente de Estados Unidos, no estaba dispuesto a admitir la derrota. Si cuentas los votos legales, gano fácilmente. Si cuentas los votos ilegales, pueden intentar robarnos las elecciones. Trump instó a sus partidarios a impedir que el Congreso certifique esos resultados el 6 de enero de 2021. Luchamos con determinación, y si no luchas con determinación, ya no tendrás país. El resultado fue una escena antes inimaginable en Estados Unidos, que condujo a su segundo juicio político. Creo que lo que ves es alguien que tiene una confianza increíble en su propia intuición. A principios de 2020, la pandemia de COVID-19 puso a prueba a Trump.
aceleró el desarrollo de vacunas que salvan vidas. No obstante, con más de 9 millones de estadounidenses infectados y un número de muertos superior a 230,000, los votantes de noviembre eligieron a Joe Biden como su próximo presidente. Fuera de su cargo, Trump enfrentó múltiples acusaciones penales y es el primer expresidente condenado por un delito grave y, sin embargo, nunca ha sido más popular que ahora, sobreviviendo a 2 intentos de asesinato este año. Dios tiene un plan para Trump y absolutamente se salvó por algún propósito y razón, y con suerte se convertirá en el presidente número 47. La política estadounidense nunca ha sido la misma desde que Donald Trump entró en el campo, y el hombre que alguna vez fue coautor de El arte del regreso, ahora puede estar diseñando uno de los más grandes de la historia de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América. La Voz de América tendrá cobertura especial de las elecciones presidenciales este martes 5 de noviembre a través de todas nuestras plataformas. Síganos escaneando el código QR que ve en pantalla. Al regresar, continuaremos analizando la trascendencia de estas elecciones en Estados Unidos. Este martes no solo se elegirá al presidente, también se configurará el Congreso. Este martes 5 de noviembre, La Voz de América transmite las elecciones en Estados Unidos. Enlazados en todas nuestras plataformas, siga el paso a paso de estos comicios con los reporteros y corresponsales de La Voz de América. En los estados claves. Y desde las sedes de las campañas presidenciales. Durante todo el día, conéctate, vozdeamerica.com. Y en la noche no te pierdas en nuestro especial de televisión y multimedia, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Acabaron las esperanzas, muchachos. 2 venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. En estas elecciones también está en juego la configuración del Congreso. En el Senado, que los demócratas controlan con 51 miembros, 34 de los 100 escaños se definirán este año en las urnas. Ahora la disputa por el control de la Cámara Alta se centra en Texas. Laura Sepúlveda nos explica por qué. Desde 1993, Texas ha elegido senadores republicanos. Ted Cruz ha representado al estado en la Cámara Alta del Congreso por casi 12 años y ahora se disputa el cargo con el demócrata Colin Allred. Usted no es provida. No es provida negarle a las mujeres atención médica durante tanto tiempo, al punto que no puedan tener hijos. No es provida obligar a una víctima de violación a gestar el bebé de su violador. Al legislador Allred le encanta hablar de quienes cometieron actos de violencia el 6 de enero, pero no habla de los disturbios de Antifa y Black Lives Matter en los que quemaron ciudades en todo el país. Si usted comete un acto de violencia, debe ir a la cárcel y no debe haber favoritismo político. Los candidatos tejanos buscan persuadir a los electores en unos comicios que podrían determinar la mayoría del Senado. Si un demócrata le gana a Ted Cruz en Texas, eso cambia todo en la política estadounidense. Y la razón de eso es que si un demócrata puede ganar en Texas para el Senado, entonces un demócrata puede ganar para presidente. Un triunfo de Allred, que expertos ven como improbable, pondría en entredicho el dominio republicano en el estado.
Creo que los demócratas tienen muchas más posibilidades en la Cámara que en el Senado. Los problemas que preocupan a los tejanos, la economía y la inmigración, la frontera, realmente crean un entorno muy desafiante para Alfred. Cualquier candidato demócrata que se presente en Texas comienza con una batalla sostenida y Alfred no es la excepción. En Texas, los demócratas alcanzaron en 2020 un apoyo del 17% entre los votantes latinos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. La incertidumbre crece entre la comunidad migrante de México, que no tiene certeza del impacto que podrían tener estas elecciones en la política migratoria estadounidense. César Contreras nos tiene el reporte desde Ciudad Juárez. Con respecto a lo de las elecciones, sí nos encontramos con un poco de miedo, porque no sabemos realmente qué irá a pasar. En Ciudad Juárez, como en otras ciudades en la frontera norte de México, miles de migrantes que aspiran a ingresar a Estados Unidos se preguntan si las elecciones presidenciales traerán cambios significativos a las políticas migratorias. Sí está generando realmente una incertidumbre más profunda, ¿no? Siempre hay incertidumbre porque constantemente está habiendo cambios, ¿no? Pero ahorita creo que es un poco más fuerte y también la preocupación es más profunda. Ante una posible victoria del expresidente Donald Trump, una de las mayores inquietudes son las deportaciones masivas y una posible cancelación de la plataforma CBP One, que ha permitido a muchos migrantes iniciar su solicitud de asilo desde México. Pues nosotros aquí estamos en el trámite de la cita del CBP One. Pero pues también tenemos el temor a ello de que si él llega a ganar, pues la vaya a quitar. Albergues dicen estar preparados para posibles deportaciones, aunque no de manera masiva. Somos más o menos 25 albergues en la ciudad y creo que sí estamos preparados para albergar alguna cantidad, ¿no? Pero no precisamente cantidades así enormes que se vayan a venir para acá. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. En el Día Internacional contra la Impunidad, la UNESCO revela el estado de los crímenes contra periodistas en el mundo. A solamente días de las elecciones más disputadas de Estados Unidos, ¿por qué está tan dividido el electorado del país? Mira, yo siempre digo, yo respeto a los votantes magas republicanos, porque si a mí me estuvieran dando solamente la información que ellos reciben, yo estaría pensando como ellos. No te he llamado ninguna vez extrema izquierda ni comunista. Tú a mí, maga, republicana, conspiradora, que te las das de mujer inteligente. Y tu inteligencia no me llega ni a las rodillas. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión. Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de prensa. Disponible en vozdeamerica.com.
Nuevamente el mal tiempo azota a España. Este lunes una tormenta de lluvia y granizo golpeó el área de Barcelona a menos de una semana de unas inundaciones repentinas que dejaron al menos 217 muertos en la región de Valencia. Las intensas lluvias de hoy inundaron el aeropuerto de Barcelona, lo que provocó la cancelación de varios vuelos y la suspensión de los servicios de trenes urbanos en Cataluña. Las imágenes muestran pistas cubiertas de agua y aviones estacionados. Sin embargo, un portavoz del aeropuerto anunció que los vuelos se restablecieron una vez que las lluvias cesaron esta mañana. Y en otras noticias, y a propósito del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, la UNESCO confirma que el 85% de los asesinatos de periodistas en el planeta quedan impunes. José Pernalete con el reporte. La impunidad en el homicidio de periodistas, de acuerdo con la UNESCO, se ubica en 85% en todo el mundo. Una cifra alarmantemente alta para esta organización y que debe motivar a los gobiernos a evitar el acecho contra los comunicadores, en conmemoración del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Procesar y condenar a los responsables es una herramienta clave para prevenir futuros ataques contra periodistas. La UNESCO observa en el informe un incremento de violencia en América Latina y además hay otra elevada tendencia, el número más alto de asesinatos de mujeres periodistas en 7 años. Para la organización Reporteros Sin Fronteras, otra preocupación es la impunidad sobre casos en los que no se determina la autoría intelectual de homicidios hacia periodistas. En algunos casos hay los sicarios están detenidos o están enfrentando un proceso, un juicio, pero no, en la gran mayoría no hay ni siquiera información sobre los autores intelectuales. Por otra parte, organizaciones estadounidenses destacaron que una de las funciones principales del ejercicio periodístico es la fiscalización ciudadana del poder público. Cómo los delitos contra periodistas se hacen cada vez más impunes a medida que, por ejemplo, las democracias se van erosionando. Al respecto, el Departamento de Estado ha condenado este tipo de ataques. A través de un comunicado, el gobierno de Estados Unidos afirmó que los periodistas imparciales son esenciales para informar al público y garantizar una gobernanza responsable, especialmente durante las crisis y las emergencias. José Pernalete, Voz de América. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos. Una elección presidencial que hará historia. La población está ahí, pero no se conecta del todo. Salgan a votar, ¿verdad? Es una oportunidad para nosotros. El papel de la población hispana en Estados Unidos puede ser definitivo. Que haya una oportunidad de empleo para nuestras mujeres, los hombres. Tienen que venir como debe un reglamento. Descubre con los periodistas de La Voz de América la clave del voto hispano. Este es uno de los estados decisivos en todas nuestras plataformas. Soy Yair Díaz, corresponsal de La Voz de América en Colombia. El reto de informarte de manera veraz, precisa y objetiva en un mundo donde la verdad es cada vez más difusa es lo que me motiva a trabajar en La Voz de América. 25 vehículos militares que recibirá Colombia. Desde las calles de Bogotá, desde donde ocurren las noticias que más te impactan, te informamos de manera independiente para que, con base en hechos, te formes tu propia opinión, porque en La Voz de América la prensa libre importa. Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición. Periodismo, la prensa libre importa. Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Hay un dicho sobre Chile. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com.
Esperaron más de una década y este domingo se reencontraron con sus familias. Así fue el emotivo momento en que un grupo de inmigrantes radicados en Estados Unidos volvió a abrazar a sus seres queridos después de años de espera. Sucedió en el corazón de un puente que une a México y a Estados Unidos durante el evento llamado Abrazos No Muros, donde casi 200 familias se reunieron brevemente en el Río Grande. Los dejamos con las imágenes y ustedes recuerden que están invitados a nuestra cobertura especial y extendida de las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2024.